tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo, 21 y 1 minuto 28, ¿es verdad? No, 20. Ah, pero qué mal que veo, 28. Claro, vos estás con los lentes ¿de dónde? Claro, sí, de Óptica Arar. Un saludo ahí está. nuevamente a la gente A propósito, de hice Óptica esto Arar. para darte pie para Ay, gracias. lo del chivo de los Gracias, lentes. Jorge. Gracias. Está Jorge. bien. Bueno, varios temas tenemos esta noche. Ya está con nosotros el ministro de Hacienda, Benigno López, el hombre más requerido en estos momentos por los sindicatos, las instituciones públicas. Hablamos el otro día con él Sí. y él se mantiene en su posición. No hay plata. La Ni gente siquiera tiene... vale la pena discutir, mencionado. Claro. Él Sí. dice categóricamente, no hay plata y la gente tiene que entender eso. Así mismo. Hoy leía declaraciones de Beltrán Maki y él dijo, si los funcionarios públicos insisten en este tema, podemos incluso apeligrar la macroeconomía. Y tienen que entender, todos tenemos que entender la situación actual, que venimos de un año complicado en todos los aspectos, ¿verdad? Que tiene mucho que ver factores exógenos, no solamente a nivel interno, y eso hay que entender. Pero, ¿no te acordás cuando el domingo pasado estaban acá, una estudiante acá, y ahí estaba del sindicato del registro civil? ¿Qué es lo primero que te dicen? ¿Qué hace el Estado para mejorar la calidad del gasto cuando vemos todavía hasta ahora casos de despilfarro? Claro, Y nos vienen claro. con la historia de que no hay plata. Bueno, y esa es la situación delicada porque se debate si es justo o no un reclamo para reajustar el salario. En algunos casos muchas personas van a considerar de que sí es necesario y que sí es justo. Pero se habla de una realidad delicada, recesión económica, pero a la par también sigue la realidad que se arrastra desde hace años, el malgasto, la cantidad de funcionarios públicos que no cumplen funciones de repente y tienen un salario bien alto también. Así que es una realidad delicada. Y la advertencia que hace el Ejecutivo, el Parlamento. Sí. Ustedes se hacen los locos, inflan el presupuesto, nosotros vamos a estar. Yo no sé Así. si eso conviene o no, ¿verdad? En el 2016 se había dado esa situación del veto. 2016 fue, ¿verdad? Sí, Con Santi Peña. 2016, con Santiago Peña. Pero allí más bien no recuerdo si es que fue por la situación económica o por un impasse entre los sectores políticos. Vamos a preguntarle a Benigno López sobre eso después. El segundo tema. Fernando Cerrati es el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne. Con él, ¿vos te acordás? Hablamos en Radio 1, nos Sí. dijo que hablaron con el vicecónsul de China continental, en San Pablo, por supuesto, porque acá nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Taiwán. Ellos quieren conquistar nuevos mercados. Hoy el sector cárnico, según Fernando Cerrati, coincide Luis Villasanti de la Asociación Rural del Paraguay, el sector cárnico dejó o tiene una deuda de 1.600 millones de dólares. 1.600 millones de dólares, pues, es muchísimo. El sector cárnico. Y ellos, no llegamos a fin de mes, me decía Fernando Cerrati. Entonces eso nos obliga a qué cosa? A buscar nuevos mercados. Y hablando de nuevos mercados, estamos mirando China continental. ¿Qué le dijo el vicecónsul a Fernando Cerrati y otro grupo de ganaderos? Rompan con Taiwán. Un condicionamiento. Un condicionamiento. Vamos a hablar con el ex embajador de Taiwán, Carlos Martínez. Pero están las posturas desde otros sectores que dicen de que no se puede romper así nada más una relación diplomática de más de 60 años así. y que no abarca solamente lo comercial. Hay una cuestión histórica, 60 años, pero hay una realidad. Un gigante como China continental, nosotros ni miramos por una cuestión de cortesía, de agradecimiento. ¿Cómo se maneja eso? Y después va a hacer uso de su derecho a réplica el representante legal de la línea 18, 29 de septiembre, la empresa, porque el domingo pasado estuvieron acá dos referentes de dos gremios importantes, Cetrapam, Ruiz Díaz, y Ucetrama, Ignacio Cárdenas. Ignacio Cárdenas, y quieren responder ellos porque se dijo, se habló incluso el viceministro Pedro David Britos, hizo unos comentarios refiriéndose a quienes manejan la línea 18 y ellos quieren hacer uso de su derecho a réplica. Y por supuesto le vamos a dar la oportunidad. Pero ya vamos a avanzar en el primer tema, Jorge. Yo te iba a preguntar si ya tenemos jefe de gabinete. Jefe de gabinete está Mónica Seyfarth. Pues eso no está confirmado. Yo tengo entendido que está confirmado, pero que iba a estar interinando nada más. No es que ya queda de forma permanente. Lo que sí dijo el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, es que si le piden, sí va a ir. ¿Tú vas a esperar la interpelación? En verdad, no sé si él va a esperar. El gobierno, el presidente de la República es quien debe esperar supuestamente Pero eso. se mencionó que para evitar la interpelación lo iban a llevar a la jefatura de gabinete, entonces evitaba la interpelación. Ajá, eso puede ser porque Claro. es el miércoles.
Pero y lo de José Alberto... pero ¿tiene miedo Villamayor de la interpelación? Eso, o sea, a ver, Villamayor es un experto para la Claro, retórica, ¿verdad? claro. Se va a pasear en el Congreso, ¿verdad? Pues hay experto en la retórica, pero hay duros cuestionamientos, sobre todo estas últimas compras que se hicieron, las comisarías móviles. sobrefacturación. Y José Alberto Alderete, en el caso, no iba a ir como jefe de gabinete. No, no escuché nada de eso, decime Yo vos, sí pero... escuché, yo escuché. Pero después de sacarlo de Itaipú, de esa forma va a ir a ser jefe de gabinete. Pues él fue ¿cómo es que yo fui El jefe de campaña. Yo fui el pato de la boda, dice Alderete. En esa historia yo no tuve nada que ver. ¿Se le debe ese cargo? ¿O algún cargo? No sé. A ver, presenta tu informe. Bueno, vamos a hablar acerca del presupuesto general de la Nación 2020 y todas las posturas desde diversos sectores reclaman reajustes salariales y también aumento en cuanto a inversiones en infraestructura, equipamiento, pero ya está firme y tajante la postura desde el Ministerio de Hacienda de que no hay fondos para ningún aumento y menos si se trata de reajuste salarial. Incluso el ministro de Hacienda, Benigno López, dijo que existe la posibilidad de vetar este proyecto en caso que los legisladores se desborden con los números. A continuación tenemos un material. Ahora estamos con 3,6, 3,7, entonces se habla todo de balde cuando dice que va a ser una causa nacional o que va a mejorar si la inversión en educación está congelada. Tenemos muchísimos compañeros que no tienen ni siquiera para comprar galletas en su casa con un salario mísero de 2.200.000, eso es lo que nos indigna a nosotros. ¿Ustedes quieren pasar a ganar cuánto? Y por lo menos que el sueldo básico sea 4 millones. Es solamente, como yo siempre digo, es algo, un complemento, ¿verdad? Porque son 400.000, 500.000 guaraníes después de 12 años de postergación. Esta es una realidad que se vive en el país cada vez que se debe estudiar el proyecto de presupuesto general de la Nación, sectores reclamando históricamente una mayor inversión en infraestructura, equipamiento o en salarios. Más allá de debatir si los reclamos son justos o no, y de reconocer a la par la ineficiencia en el gasto público, lo diferente esta vez es que la economía del Paraguay atraviesa una recesión técnica y de forma tajante desde la cartera de Hacienda advierten que las discusiones son en vano, pues no existirán los fondos para solventar aumentos, mucho menos si corresponden a reajustes salariales, y anuncian un veto en caso que los números aprobados en el Congreso Nacional se desborden. Nadie nos obliga a nosotros a estar en el sector público. Yo no tengo una pistola en la cabeza para estar en el sector público, nadie. Al que no le gusta lo que podemos pagar, puede buscar otro trabajo también. Si se desborda, claro, esa atribución hoy está consagrada a nivel constitucional por la Corte Suprema de Justicia. Si llega, pues yo no creo que llegue ese caso. Yo sigo siendo consciente y confío en que el Congreso va a sacar un resultado, un presupuesto adecuado. El ministro de Hacienda, Benigno López, reiteró que la recesión económica golpeó los ingresos del fisco, lo que les obliga a ajustarse a los recursos disponibles y establecer un presupuesto basado en resultados y prioridades. El plan de gastos para el próximo año es de un total de 13.400 millones de dólares, incluye la emisión de bonos por un total de 547 millones de dólares. De acuerdo a datos de la Bicameral de Presupuesto, los pedidos de ampliación ya superan los 500 millones de dólares. Tenemos también una consulta para todos ustedes a través de las redes sociales, @CaroCruzPI en Twitter y también en Facebook, Caro Cruz, que dice: ¿estarías de acuerdo con el veto presidencial si el Congreso infla el presupuesto? Las opciones son sí o no y los comentarios a través del hashtag COCPI. Bueno, Claudia, muchas gracias. Ya está con nosotros Benigno López, ministro de Hacienda. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches. Hola, Jorge, Claudia, teleaudiencia, un gusto estar con ustedes. Mónica Seyfar es jefa de gabinete. Perdón que te consulte sobre eso. ¿O todavía eso no se decidió? No, la verdad que no estoy al tanto de eso. No Creo sabes. que puede ser que sea una excelente profesional, tiene todos los condimentos para ocupar eso o cualquier otro cargo. ¿Y a Ullón le van a dar otro cargo o vuelve a la Junta Municipal? No, yo creo que se estaba hablando de una reestructuración. Lo que se estamos hablando dentro del Poder Ejecutivo, dentro del gabinete chico, por decirlo de una manera, dentro del gabinete propio que está en el Palacio, el presidente pidió una reestructuración. La estamos trabajando con el doctor Uteman, que está ahí en el Palacio, nosotros desde Hacienda y con asistencia del Banco Mundial, para que haya un gabinete de que pueda dar la respuesta que el presidente espera. Y dentro de eso se estaba hablando con la venida de Dani Correa y otros funcionarios que se estaban viendo cómo hacer esa ingeniería, ¿verdad? Esa es
Ese es el mandato que tenemos nosotros de tener una respuesta en los próximos días sobre eso. Lo de Ullón entonces es por una reestructuración, no porque por los manejos, por algunas denuncias, el caso Lamborghini. Forma parte de un proceso de reestructuración del propio palacio, ¿verdad? ¿Y por qué ella no tendría más cabida en la reestructuración? No, yo no digo que no tendría, yo digo que hay una reestructuración, tal vez se van a acomodar las piezas, ¿verdad? Pero estamos buscando incorporar perfiles también diferentes a pedido del presidente dentro de su círculo más íntimo. Más técnicos Más los técnico, perfiles. Sí. O sea, Villamayor entonces no. Villamayor es un técnico muy bueno también, ¿verdad? Un abogado de primer nivel que conoce la teoría del Estado, que conoce cómo funciona el Estado. Él es una persona que puede rendir en puestos como ese sin ninguna duda, ¿verdad? Alderete sí no es técnico. Alderete es más político, ¿verdad? Pero no sé si está también dentro del proceso de... También tiene que tener una gran confianza con el presidente, ¿verdad? Es una persona que tiene que tener la capacidad de mirar más allá y poder también hablar de tú a tú con el presidente en las cuestiones complejas, ¿verdad? O sea, yo creo que eso se va a ir dilucidando en los próximos días. Pues tiene el perfil Alderete, porque fue jefe de campaña Es un político del de presidente. primerísimo nivel, tiene el perfil para el cargo. ¿Y quién pidió esa reestructuración o tiene que ver también por la presión social, que se pide señales? El presidente pidió una reestructuración de su círculo más cercano y nos encomendó el estudio de eso y estamos trabajando en eso desde hace como 15 días, 3 semanas por ahí. O sea, también vos estás en esa reestructuración. Yo estoy trabajando en ese escenario ahora. ¿Pero es más bien movida de hombres o es más un profundo, organigrama? Es más profundo, es un organigrama que sea más eficiente y también buscar personas que tengan el perfil que el presidente busca para diversos aspectos de que sirvan para colaborar en su gestión. Cuando se habla más eficiente se reconoce que no estábamos haciendo bien las cosas. No, yo creo que es el perfil. Yo creo que una persona como por ejemplo Dani Correa va a aportar mucho al círculo más cercano del presidente con todo lo que él sabe de economía, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bueno, ¿y van a haber más cambios o no dentro de esa reestructuración? Aparte de Ullón, ¿se puede tocar otras piezas? No sé. Nosotros vamos a estudiar primero el escenario, ¿verdad? Pero pueden haber también reestructuraciones, enroques. Hay muchas figuras que se pueden manejar. Yo me acuerdo que antes del 15 de agosto, el presidente de la República dijo, se van a dar cambios y hasta ahora ese cambio se espera, digo, porque pasamos una crisis, hay números desalentadores, es cierto que vas a decir que eso tiene mucho que ver factores exógenos, ¿verdad? Pero convengamos que hay las famosas señales que no lo dice solamente un sector interno de la ANR, sino de todos los sectores, ese golpe de timón que estamos esperando, ministro. Y yo veo que hubo muchos cambios, ¿verdad? Puede ser que no nos guste la cantidad de cambios que hubo, pero sí hubo muchos cambios en el gabinete en el último mes. Pero eso fue a raíz de la crisis del acta del 24 de mayo. Pero en otro lado también hubo, ¿verdad? O sea, yo no creo que tengamos que ser tan, no sé cómo te iba a decir, sagaces a la hora de analizar los cambios que se plantean, se dieron, a lo mejor no en los lugares que la gente esperaba, o no en los lugares que algún sector del Partido Colorado esperaba, pero se están dando los cambios dentro de las circunstancias. Si no vamos a estar gobernando, yo creo a través del pedido de la gente cambiémosle a todos los ministros, y es por eso el primero que se tendría que haber ido soy yo. Claro, pero una vez dijiste, no me acuerdo si me dijiste al aire o fuera del aire, lo que te había dicho el ex presidente de Colombia, Santos. ¿Qué te dijo Santos? ¿Qué dijo Santos? Que hay que cambiar ministro. En situaciones de crisis hay que cambiar ministro. Y se dieron los cambios. Pero se van a seguir dando cambios y en depende del ministerios. presidente, ¿verdad? Depende del sentir del presidente, pero lo que no se puede decir es que no hubo cambios. Tema presupuesto. Esto fue en el Congreso cuando él declara, yo no le puse una pistola al funcionario público. Fue en el evento del jueves donde explicamos yo creo que es uno de los legados más importantes que va a dejar este gobierno, es el haber instrumentado el presupuesto por resultados. Hicimos la presentación de eso en el Crown Plaza y al salir de ahí me hablaron sobre el presupuesto y es un pensamiento que yo tengo desde hace rato. Nosotros nos quejamos mucho del salario en el sector público, pero sin embargo, de acuerdo a todas las mediciones, Paraguay es el que más gasta en salario en la región, porcentualmente.
Entonces hay algún problema que tenemos que buscar nosotros la solución dentro de nuestro propio presupuesto, buscando ser más eficiente cada uno de ellos y buscando que no se den esos desbordes que estaban comentando ustedes antes del inicio. O sea, si le vamos a pagar a alguien, tenemos que pagarle porque hace un trabajo eficiente. No le podemos pagar porque está nomás ahí hace rato y como es que ocurre normalmente, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando nosotros fuertemente en una comisión público-privada del gasto público, de buscar la eficiencia, y que ha producido este presupuesto por resultado, sale de las conversaciones que se tienen en Hacienda hace tiempo y de lo que se plantea también ahí. Estamos trabajando en la estructuración del sector público. Nosotros el presidente tiene casi como 95 secretarías con rango de ministro, que realmente son un gasto que tenemos que ver cómo hacerlos más eficientes, y eso tiene años, ¿verdad? Un país chico como el nuestro no debiera tener tantas secretarías con rango de ministro que se manejen de manera, hasta si se quiera, autónoma, cuando hay ministerios misionales que podrían hacer eso y reducir mucho el gasto en salarios altos, ¿verdad? Estamos trabajando también en el sistema de protección social, que es otro de los lugares donde se gasta mal, porque se gasta sin sistema, sino se gasta a través de los programas. Y estamos también trabajando en un proceso de modificación y de fortalecimiento y reestructuración de las pensiones, que vamos a tener como meta, tenemos para presentarlo en el primer semestre del año que viene. Y en esos tres elementos de gasto público, si llegamos a ser más eficientes, podemos tener ahorros importantes que pueden llegar al 2% del PIB, que son algo así como 800 millones de dólares, para redireccionar a programas de inversión y de impacto en la calidad de vida de la gente. Hay un hecho importante que yo quiero siempre recordar, es que este éxito macroeconómico que tiene el Paraguay ha generado también una duplicación de la clase media y una reducción importante de la pobreza, que hace que esa gente sea más exigente. Y esa gente reclama servicios públicos de calidad. Y si nosotros no le damos esos servicios públicos de calidad, es como que la democracia va a estar en riesgo, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en eso. Una política del presidente, cuando llegamos, me instruyó que haga esa comisión, que conforme, la he conformado allá en septiembre. Y aunque parezca que está silenciosa, aunque parezca que en algunos casos se enojaron porque corrió más rápido la comisión tributaria, también está trabajando mucho. Y el otro producto que estamos sacando en los próximos días es un decreto que va a permitir mejorar el proceso de compras públicas, que donde van a generarse ahorros también, y un proyecto de ley de fortalecimiento de la Secretaría de la Dirección General de Contrataciones Públicas. O sea, estamos trabajando nosotros en ir mejorando el gasto de manera que sea más eficiente. Y yendo a lo que estábamos hablando, si uno mira la composición del presupuesto y olvídate de la situación de la caída económica de este año, así como está, ya tenemos una crítica muy fuerte de que se paga en el sector privado mejor que en el sector público, mejor que en el sector privado. Sí. Sumarle ahora la crisis, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos una situación... Todos el sector privado nos estamos ajustando los cinturones. En 7 años es la primera vez que tenemos un golpe tan importante en la agricultura, consecuencia de la sequía. Y eso genera un impacto de baja recaudación. Son casi 1.350 millones de dólares menos que ingresaron al mercado financiero paraguayo como consecuencia del 25% de caída de la agricultura. Sumarle el problema que tuvo la ganadería, un monto importante. Sumarle el problema que tuvieron las binacionales. La sequía apuntó también al ingreso de royalties. Entonces, hay ingresos que a nosotros nos están dando como 250 millones de dólares menos de ingresos este año, que no podemos nosotros vivir como si no pasa nada. Y lo que yo había dicho en esa reunión que a algunos les molestó es: el Estado sigue pagando el sueldo entre la última semana del mes y la primera. O sea, la gente no siente que hay un problema real. Los ministerios no sienten porque reciben también los recursos. Entonces hay una falta de conciencia en ver, para empezar a discutir si está bien o está mal lo que plantean. Este no es el momento porque los recursos no están. ¿Cómo te iba a decir? Es extremar al máximo al Poder Ejecutivo a tener una discusión que no puede dar respuesta favorable en ningún caso. ¿Cómo le daríamos esa respuesta favorable al reclamo? ¿Y cuál sería la norma o el criterio? ¿A quién le daríamos? ¿Al que grita más?
al que hace más huelga. ¿O cuál es el orden de ¿Cuál es el prioridad? orden de prioridad? Todo es prioridad, sí, es por eso, ¿verdad? Sí, es por eso prioridad. Para mí prioridad son los 3 elementos importantes de que todo gobierno tiene que hacer: educación, salud y seguridad, ¿verdad? Claro. Y pues, ¿cómo priorizamos en eso donde vos tenés, según nuestro sistema, nuestros cálculos, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, 260 millones de dólares más que van a ingresar el año que viene, que están distribuidos todos ya en sus programas adecuados? Va 30 millones a la justicia electoral, para las urnas, van 60 millones al menos para educación, para su aumento, van 30 millones para las fuerzas públicas, van 20 millones para las jubilaciones, van otros 20 millones aproximadamente para el sistema de protección social. Entonces, alguien le va a tener que sacar de ahí para darle a otro lado. Entonces, eso yo no creo que sea... ¿Quién va a hacer ese análisis? ¿A quién le saco para darle acá? Ese trabajo ya desgastante ya lo hicimos nosotros. Y vimos que ese era el presupuesto que podíamos presentar, que podía generar las expectativas para que el año que viene sea mejor. Nosotros, te quisiera, sin entrar a polemizar, no es que vos sabés que te voy a decir, porque es la verdad. O sea, la verdad de este año es una cuestión absolutamente exógena. O sea, el impacto del clima, la cuestión La regional, caída de los commodities. la caída de los commodities, la guerra China-Estados Unidos, el problema de todas juntas vinieron, más los incendios que nunca tuvimos. Si alguien me dice que antes se acuerdan de los incendios que hubo, yo no recuerdo. ¿Verdad? Entonces todo vino junto. Entonces, y el sector privado está de alguna manera expectante, preocupante. Nosotros no podemos salir todo el Poder Ejecutivo a bailar para que la danza de la lluvia y llueva de acuerdo como tiene que llover, ni podemos ayudar a los países regionales a que hagan su política mejor. Lo único que nosotros controlamos hoy es nuestro presupuesto. Y es el desafío, es presentar ese presupuesto de manera eficiente para generar la expectativa para que el año que viene haya un crecimiento. Crezcamos, recuperémonos y sentémonos a hablar de cuál va a ser la forma de pagar en el sector público. Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta, estaba leyendo, ministro, y nos gustaría que nos responda a la vuelta de la pausa. Si se dan todos los aumentos que hoy plantea el sector público, prácticamente el 100% de lo que el Estado recauda, tenemos que destinar pagos de salarios. Hoy creo que es de 103 instituciones, de lo que se recauda, 76 va a salarios, el resto queda para hacer las inversiones en infraestructura, gasto social, etcétera, etcétera. Pero eso nos gustaría hablar. A la vuelta de la pausa tenemos que hacer brevemente un corte. Ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver los números de nuestra encuesta habilitada en Twitter y también en Facebook, que dice: ¿estarías de acuerdo con el veto presidencial si el Congreso infla el presupuesto? Más de 200 personas participaron con nosotros y dice en un 75% que sí estarían de acuerdo y solo 25% que no. Vamos a ver también Facebook, 60% que sí y 40% que no. Bueno, Claudia, tengo varias consultas acá, Sí. ministro, de sectores funcionarios públicos que están viendo el programa, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, algunos dicen hace más de 15 años los vecinos están como están, pero nunca sentimos tanto este problema, porque ahora ese es el argumento. El problema no son los vecinos nomás. El problema son los vecinos más la cuestión agrícola y el clima, ¿verdad? O sea, vos tenés un impacto del 25% de menos producción de la soja, que resultó ser mucho más importante de lo que se pensaba. Este problema no se tuvo en los últimos años. Y no son 25 años, en el 2012 nomás tuvimos un crecimiento de -1, ¿verdad? Tuvimos un rebote por el efecto de los precios internacionales. En el 2009 nomás tuvimos un crecimiento negativo del 3,5. O sea, cuando el clima complica, la historia de Paraguay es que se complica la economía, ¿verdad? Entonces tenemos ese carga importante de ingresos nos están dando este año, 1.400 millones de dólares solamente en soja. Tenemos varias consultas, Claudia. Vamos a decantar Dale. por sectores. Registro civil, Sí, 633 funcionarios. Sí. Hace 10 años no tenemos aumento. Un agente que se va y te casa cobra 2 millones de guaraníes. Me dice, esto es un despropósito. Vemos el mozo de la Cámara de Diputados gana 17. bueno, ese es un problema que hay que discutir con los que hacen ese tipo de cuestiones que no es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? En el Poder Ejecutivo los salarios están también parados desde hace 8 años. Desde hace 8 años los salarios no tienen aumento en todo el Poder Ejecutivo, no es solamente en el registro civil.
¿verdad? O sea, es una situación que se da y yo entiendo que debería a lo mejor buscarse cuál es la regla, ¿verdad? Pero seguramente hay otras cosas que pueden hacer en el registro civil dentro de su presupuesto para arreglar el presupuesto. Yo estoy seguro que no, el 100% no trabaja, porque en el Estado por lo menos el 20% planillero. Entonces que cada uno haga el esfuerzo en su ministerio antes de ir a tirar huevo al Ministerio de Hacienda. Entonces hacen todo el esfuerzo, ven qué grasa pueden cortar y después vamos a discutir de qué salario podemos tener y cuál va a ser la regla, ¿verdad? Cuál va a ser la guerra para pagar. Yo quiero saber en el sector privado hace cuánto no hay aumento. Nosotros acá, tu amigo Bernardo nos aumenta hace 7 años. Y, Por ahí. y bueno, entonces... Por eso te decía, nos ajustamos ¿se ajusta el cinturón? Porque hay una cuestión, hablando en serio, es una cuestión lógica. Hay una realidad económica. No duele, ¿verdad? Ojalá nosotros ganemos como ganan los funcionarios de Itaipú, 50, 100 para arriba. Ojalá nos igualemos todos para arriba. Pues la realidad es que tenés que necesariamente ajustarte, ¿verdad? Y esa es la realidad, por eso lo que es este momento es malo para eso, ¿verdad? Este momento es malo para eso, es el momento malo para tirar señales negativas, ¿verdad? Vos no podés tirar la onda de que el año que viene vamos a estar en default, no va a ocurrir. Yo estoy convencido que el Congreso va a sacar un presupuesto razonable, vamos a tener que ir a discutir, vamos a tener que explicar solamente, pero yo tengo conciencia de que hoy el Senado y la Cámara de Diputados tienen más conciencia que hace años. Tampoco podemos decir que estamos dilapidando todo lo bueno de la economía. Gracias a lo bueno de la economía que podemos aguantar como estamos aguantando, el golpe fue muy fuerte. Pero el golpe fue muy fuerte y como vos decís, tenemos que asumir ese golpe y generar las expectativas para después crecer, para ser más productivos y para hacer las reformas que tenemos que hacer. Hay una realidad también. Nuestros motores tradicionales de crecimiento no van a llegar hacia un lugar nomás. Vamos a estar creciendo entre el 3 y el 4% si no hacemos las otras cosas, que son las complejas. Mejora la calidad del gasto, que saber cómo pagamos en el sector público. Yo estoy de acuerdo que no se le puede pagar hoy se paga de acuerdo a la antigüedad, de acuerdo al presentismo y no mucho de acuerdo a la capacidad y a la calidad y a la gestión que tiene cada uno. Entonces vos le pagas a todos por igual. Por eso si vos mirás la composición salarial, y hablando en términos futbolísticos, de media tabla para abajo se gana más que en el sector privado. De media tabla para arriba más o menos está equilibrado. Más o menos, si decís, ¿verdad? Si vas a reclamar el salario, vamos a reclamar el salario del ministro de Hacienda, entonces. No puede ganar 24 millones de guaraníes. Y vamos a hacer igual a todos los ministros. Sí, nadie nos dice a nosotros, che, váyanse al ministerio porque es la alegría de la vida, ¿verdad? Es un trabajo fuerte. Y que todos tienen que ser responsables, todos tienen que tener responsabilidad en su propio ministerio. Demasiado fácil es tirar el problema al Poder Ejecutivo. Y como yo dije, este presupuesto no es benigno. No nos sentamos nosotros entre 4 tipos locos en Hacienda a decir cómo le vamos a joder la vida a los funcionarios públicos. Nos sentamos cuáles son los ingresos y cómo podemos hacer funcionar el Estado de manera eficiente y generar la expectativa para crecer el año que viene, ¿verdad? Tenemos ese desafío importante de volver al crecimiento histórico, ¿verdad? O sea, este año es un bache, como fue 2008, como fue 2012, y el año que viene seguir creciendo. Claudia. En el caso de los estudiantes, nada más, ya que ellos no están reclamando aumentos salariales, sino aumentar el presupuesto para el complemento nutricional, ¿qué se responde a este sector? Y más considerando, ¿verdad?, que la educación para el gobierno de Mario Abdo es una causa nacional. 8 millones de dólares piden ellos para ellos piden generalmente todos los años algo, ¿verdad? Sí. Este año tampoco es para, porque ya tiene que sacar algún otro lado. Yo les expliqué a ellos pidieron 3 cosas, le dimos 2. Entonces están enojados porque una cosa no se le dio. ¿Y qué no recuerdo bien, pero pidieron algo de las becas, pidieron seguir con las inversiones en algunos temas y pidieron el componente nutricional. Pero el mismo problema que tenemos con todos, ¿verdad? El área afectada son los recursos tributarios, lo que se llama fuente 10. Y eso está todo determinado dónde va a ser redireccionado. Esos 8 millones tengo que sacar a alguien. Algo tengo que cortar. ¿Verdad? Nosotros lo que presentamos es lo que pudimos cortar y lo que pudimos ajustar de acuerdo a la visión del Poder Ejecutivo en cuanto a cómo generar las expectativas necesarias para que el año que viene sea un año donde la economía vuelva a su curso normal y poder hablar de las cosas que tenemos que hablar, ¿verdad? Esto es un año que va a quedar seguramente en el olvido como el 2008, 2012, pues tenemos que instalar los temas que son importantes. La reforma de la seguridad social, avanzar en la reforma de la educación que se está trabajando muy fuertemente en el Ministerio de Educación y en el Comité Nacional de Transformación de la Educación, avanzar en la reforma de salud. Varias personas estuvieron hablando, no sé si le vieron al experto de la OCDE,
que estuvo hablando también de esos temas. Nosotros tenemos un sistema disperso, o sea, gastamos más de lo que debiéramos gastar, cuando si somos más eficientes gastaríamos menos para hacer más cosas, ¿verdad? Entonces, esas son reformas que son fundamentales, ¿verdad? Y del lado de la inversión, estamos comprometidos a seguir invirtiendo. Una época tenía una crítica enorme a Arnoldo Vins. Hoy está va a ser la inversión más grande de Paraguay en los últimos 15 años. En mayo tenía 19% de ejecución, ahora superó el 49%. Y en el monto es impresionante. Se hace lo que se tiene que hacer, la política anticíclica, darle los recursos y él está ejecutando de una manera eficiente. Entonces se hace todo lo que se puede hacer en nuestra situación. Cuando tanta gente critica, yo le diría, cuando ustedes le hablan, ¿cuál es lo que ellos sugieren? ¿Qué es lo que no se hizo que se tendría que hacer? Nada de lo que dice el manual nosotros dejamos de hacer para dar la vuelta a la economía y para dar el salto en calidad. Lo que depende de nosotros, estamos peleando como gato panza arriba, como se dice vulgarmente, es en el presupuesto, contener ese presupuesto, mantener ese presupuesto, que no haya desviaciones, y yo estoy convencido de que vamos a sacar un presupuesto razonable en el Congreso. El monto, le quiero hacer una consulta, cuando se defina si es que se va a vetar o no el proyecto, ¿en cuánto se tiene que dar ese exceso como para determinar que sí va a vetar el Poder Ejecutivo? Debería ser un presupuesto que no sea manejable, ¿verdad? ¿Y debería ser un presupuesto, digamos, no es una cuestión de números, ¿verdad? Es una cuestión de impacto que tenga en el manejo del presupuesto. La conclusión del análisis debería ser que el presupuesto aprobado es peor para el país que el actual. ¿Se parte del 1,5 del déficit? Nosotros presentamos el presupuesto de acuerdo a la ley, cumpliendo con el 1,5 del déficit, ese es nuestro presupuesto del año que viene. Si eso supera el doble, es lógico. ¿Verdad? Y ahí vamos a ver cómo hacer. Nosotros vamos a tener ahora unos 2 semanas intensas de análisis de la cuestión fiscal en cuanto al déficit de este año, ¿verdad? Y el año que viene está otra vez presentado de manera a seguir cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal, que es la que nos lleva a ser considerado casi grado de inversión por los agentes y los inversores. La demanda de los títulos de Paraguay son inmensas. O sea, si tuviéramos la posibilidad de seguir emitiendo, hoy podríamos beneficiarnos de tasas extremadamente bajas. Pero vamos a usar bonos. Vamos a hacer el año que 500. viene. El presupuesto está pensado en financiamiento con crédito público. En bono está pensado alrededor de 600 millones. ¿Verdad? Y pensamos que es un monto razonable para seguir con las obras de infraestructura que son importantes, ¿verdad? Mañana a las 7 de la mañana, hasta ahora por lo menos no leí una información, van a huelga los guardias cárceles. Postergaron. ¿Postergaron sí, finalmente? por 10 días. Ah, por 10 días. Ayer se decidió en una reunión, no se logró el levantamiento total de la medida, siguen con el reclamo, pero sí se logró el aplazamiento por 10 días. Porque un sector de los sindicatos había levantado de la mesa de negociación, porque lo que se acordó, y yo supongo que también esto se habló con la gente de Hacienda, es 1 millón de guaraníes más para ellos y la contratación de 500 nuevas guardias cárceles. Hay un trabajo importante que se hizo en Hacienda, te puedo pasar los números mañana, ¿verdad? Donde al final del día no les satisfizo a unos cuantos, a unos gremios, y se levantaron de la mesa. Sí. Uno sí se quedó. ¿Verdad? Y se quedó uno, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla, ¿verdad? También el problema es el mismo, ahí hay una cuestión rarísima. Como si son órganos de seguridad, al hacer guardia pueden hacer huelga, ¿verdad? Claro. Ahora lo otro, un solo ejemplo, ministro, porque hasta ahora hemos escuchado en todas las entrevistas que hacemos con los que reclaman aumento salarial, un solo ejemplo de que ustedes, el gobierno de Mario Abdo Benítez, ministro de Hacienda Benigno López, hayan ajustado, mejorado la calidad del gasto. ¿Tenés un ejemplo? Presupuesto por resultado para el año que viene. Es un ejemplo clave para el año que viene. Pero ahora, hemos reducido, en junio hemos sacado un decreto de racionalización donde hemos cortado casi 50 millones de gastos que podrían haberse evitado. Ahora sacamos otra norma la semana pasada donde se está reduciendo cerca de 25 millones de dólares también. Un tema que para mí fue importante, lo que ocurrió al inicio del año, cuando con el presidente resolvió no hacerla fácil, que era, bueno, lo que salió en el Congreso es una ley y la ley es la ley, ¿te acordás? Los cargos, 12 millones de dólares que se consideraron que fueron adjudicados de manera irregular. Hemos combatido eso, estamos a la espera de la sentencia
ver ahí de la ley del Congreso. O sea, el Ejecutivo hace todo lo que puede dentro de su cancha, que es el Poder Ejecutivo. Pero hay que entender también que que la ley de presupuesto tiene aplicaciones diferentes en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en las intendencias, en las autónomas, ¿verdad? Donde seguramente vamos a estar tomando medidas dentro de nuestras competencias en las próximas semanas también. Economía subterránea, Sí. de la que se habla siempre, ¿cuánto? 13.000 millones de dólares. Calculamos que son un 30%, y ahí se hizo un trabajo enorme en cuanto a la lucha contra la formalización, contra la informalidad, perdón. El Ministerio con la Subsecretaría de Tributación trabajó muchísimo y todos los lunes tenemos cierre de locales que están en la irregularidad. Aduana está trabajando tanto que tan bien está trabajando que dicen que la gente no quiere más venir a hacer el trabajo en la aduana paraguaya porque no hay margen para el carnaval. Entonces la disyuntiva que tenemos es volvemos al 70-30 que se dice que había, 80-20, o seguimos siendo estrictos a la hora de generar competencia leal dentro de la economía paraguaya. Y se está trabajando, y esa es una materia que tenemos que seguir profundizando. Yo creo que el avance en tecnología en la aduana va a permitir que sea más eficiente, y el intercambio de información que se está dando entre aduanas, Subsecretaría de Tributación y la CPLA va a permitir un ataque mayor a la informalidad, ¿verdad? La informalidad es un problema enorme que tenemos que resolverlo, pero es un problema también, no quiero poner como excusa, un problema que tiene 400 años. O sea, está en nuestro ADN ser informal, lamentablemente es así, y la lucha para contenerla históricamente fue difícil, ¿verdad? Y lo estamos tratando de hacer. Y yo creo que hay avances también ahí, donde hay una mayor cobertura de parte de la SED, que está teniendo recaudaciones porque justamente está cayendo en lugares donde antes no pagaban los impuestos, ¿verdad? Pero ahí va a haber un cambio importante cuando tengamos la tecnología adecuada en ambas entidades que permitan el intercambio de la información. Hoy hay intercambio de información relativa, te iba a decir, hay un cierto temor de compartir la información, pero en los lugares donde se accede a la información y se puede cotejar, hay muchos avances en cuanto a caerle a la gente que le dice una cosa a tributación, le dice otra cosa al Ministerio del Trabajo, le dice otra cosa a IPS, y si vos te vas van a traer otra cosa, ¿verdad? Cuando vos tengas todo ese circuito cerrado, seguramente la lucha va a ser más fuerte. Con respecto al tratamiento del presupuesto dentro del Congreso Nacional, ahora está en la bicameral, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los ánimos de las diferentes bancadas? ¿Están oyendo estos pedidos o cómo ustedes están notando y qué están haciendo? De las conversaciones que tenemos nosotros con los líderes de bancada, tuvimos hasta ahora 2. Ellos también tienen el compromiso de sacar un presupuesto equilibrado. Ahora, yo creo que todos entienden que hay que ver cómo pagar. Yo creo que ese es el desafío más importante que deberíamos ponernos el año que viene como Estado, ¿verdad? ¿Cómo vas a pagar a tu funcionario? Para terminar esta discusión, porque si no es una discusión de todos los años, yo quiero ganar más, pero ¿funciona qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuál va a ser el parámetro? ¿Vamos a seguir pagándole a todos por igual o vamos a pagar por capacidades? ¿O vamos a pagar por resultados? ¿O vamos a pagar por...? Hay muchas formas de resolver ese problema, pero requiere de un cambio importante, porque acá lo que complica que el aumento es general. Claro. Entonces un aumento general te lleva mucho presupuesto. Es muy difícil impedir, hoy leía el editorial de un diario, hacía el reclamo al presidente de la República, controlar a los ministros que no estén con la carpetita de haciendo lobby en el Parlamento. Eso es imposible. Hay una bajada, no quiero usar, ustedes no quieren usarlo de bajada de línea, pero hay una sugerencia por parte de ustedes para con los otros ministros. Bueno, hay que ver cómo se da, ¿verdad? Hay un pedido, ¿verdad?, del presidente, y hay preguntas cazatonto en el Congreso, ¿verdad? Nos pasó a todos. Antes me iba yo a defender el presupuesto de las entidades donde yo estaba. La pregunta es, ¿usted está contento con su presupuesto? ¿Usted cree que va a poder dar la tranquilidad a la gente? Y la respuesta es no. Yo quiero más presupuesto, la respuesta de todo. Y ahí empieza a hablarse de lo que no hay, cuando debiéramos enfocarnos en lo que tenemos en el presupuesto aprobado o presentado para ver cómo podemos ser más eficientes con lo que ya tenemos. Yo recuerdo un viceministro, me decía, nosotros a propósito inflamos nuestro presupuesto porque sabemos que Hacienda no nos va a dar todo lo que pedimos. Entonces yo decía, por no irlo partiendo de quiénes tienen que elaborar eso que reclamás, por qué los sindicatos no pelean en su propia casa para mejorar la calidad del gasto, por qué no se hace ese reclamo adentro, internamente.
Pero si los propios ministerios dicen, vamos a inflar porque si no, no nos van a dar lo que nosotros necesitamos. Entonces, algo tenemos que cambiar y allí. yo creo que hay que cambiar primero ese concepto, ¿verdad? Hacienda no es que da, que no da. Y también una cuestión que a mí me llama la atención, este es mi primer año completo en Hacienda, es que las discusiones se dan a partir de septiembre, cuando nosotros en abril le decimos a todas las instituciones, estas son las reglas del presupuesto. Estos son los ingresos que nosotros prevemos para el año que viene en función a esto, manejen el presupuesto. Y que nadie cumple casi, ¿verdad? Viene con ese va una adenda a la par, ¿verdad? Y Hacienda hace un esfuerzo de lo que yo entiendo, estando ahí uno tiene una visión global y en cada ministerio vos tenés una visión de tu ministerio donde vos crees que vos sos la Coca-Cola que se tiene que fortalecer. Y en realidad los recursos vienen del mismo cuero, ¿sabes? La correa, ¿verdad? Los recursos son recursos tributarios de todos los paraguayos para ir financiando diversos programas, ¿verdad? Entonces vos no puedes esperar que haya más recursos para vos si no ves de dónde van a salir esos recursos, ¿verdad? Teniendo un presupuesto que está ajustado ya hace tiempo, después del 2011, ahorros prácticamente fiscales no hay. Entonces vos tenés una regla fiscal para hacer la cuestión salarial y vos no puedes venir a pedir 10% cuando la regla te dice 4%. Claro. Entonces, ¿cómo? Entonces te pone en una situación que tiene que violar la ley. Y te pone en una situación difícil de discutir cuando vos decís una ley modifica la otra, cuando no es así. Tengo 3 cuestiones para cerrar con Benigno. Tres preguntas. La primera, dijiste que ustedes, de este gobierno, todo lo que el manual dice, nosotros lo hicimos para enfrentar la crisis. Sí. Yo no creo que el manual diga que le pongan a Friedman como ministro de Agricultura y Ganadería. Con todo respeto, pregunto. El manual económico. Y pues, le estamos hablando ¿verdad? El agro, el sector más golpeado y más crítico en este año, le ponemos a Friedman como ministro Pero de Agricultura. vos no le podés Benigno. juzgar a las personas antes de su gestión, ¿verdad? Yo te iba a preguntar los últimos 10 ministros de Agricultura, ¿cuáles fueron? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún monstruo? Pero dice mucho. Entonces, te dice- pregunto si hubo alguno que digamos, vamos a traerla a eso otra vez. Pero dice mucho el perfil, ya no tener la expectativa con alguien que, según dicen, cuando No, terminó en el colegio, ¿verdad? ¿Qué expectativa podemos tener en relación a eso? Ninguna, ¿verdad? Por lo menos si me decís, alguien que tiene por lo menos una formación o viene del sector, hay cierta expectativa para un sector que sí necesita generar expectativa positiva, ¿verdad? Yo diría que vamos a hablar dentro de 2 o 3 meses a ver si estuvo mal o no la decisión, ¿verdad? Yo no me animo a juzgarle. Yo le puedo juzgar a Friedman por la relación que tuve en el Congreso con él. Ahí yo le conozco. Y era uno de los senadores que más entendía todo lo que se le presentaba. ¿Vos confías en la gestión que él pueda Yo hacer? confío en que pueda haber un cambio importante, ¿verdad? Son ministerios difíciles, ¿verdad? Agricultura no es un ministerio fácil, por eso te digo que no hay nadie que haya sobresalido históricamente. Entonces son lugares difíciles donde hay que tener también, y mucha gente va a entender que yéndose al ministerio no es que vos te vas de fiesta, ¿verdad? Es un lugar donde tenés un desafío importante. Y yo creo de que, yo más que en Friedman confío en el presidente, ciegamente, ¿verdad? Y yo creo que él ve cosas que yo no veo y son cosas que él va a tener la tranquilidad de tomar la decisión que corresponde, que él crea que es la más conveniente para todo, porque él también ve todo. Él no ve una parte de la película, sino ve la película en su conjunto. Internamente en tu propia casa vas a tener un problema. ¿Por qué? Para el 7 de octubre los funcionarios dicen, nosotros queremos aumento, vamos a hacer un paro, vamos a hacer una huelga. Y está bien, vamos a hablar con ellos. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que eso es consecuencia de lo que pasa. Si nosotros estamos diciendo desde Hacienda, esta es la regla, ¿verdad? Y todos tienen que cumplir esta regla. Y ellos ven que el sindicato tal hace una huelga y consigue que el sindicato X hace otra. Entonces ellos van a tener una relación con respeto a su gente de decir, Bernatito, todos están gritando, si nosotros no gritamos, nosotros nos quedamos atrás. ¿Y qué es lo que piden ellos? ¿Verdad? Ellos piden aumento salarial. también con el mismo argumento de todos, hace 8 años no hay aumento. Pero yo te puedo decir una cosa a la gente de Hacienda. Pocas veces encontré gente tan comprometida como ahí. Comprometida. Yo estuve en varios lugares importantes, ¿verdad? Pero a mí me sorprende la gente de Hacienda. A mí me sorprende gratamente esa gente. ¿Qué labura? Labura de 5 a 12, sin piedad, fines de semana, sábado y domingo, feriado, no sé. Vos le das un problema, te traen la solución, vos le das un planteamiento, te traen la respuesta, no se quejan. Mirá, si habría que haber aumento, debemos empezar con ellos. Para cerrar, ministro, esto puede sonar hasta muy trivial, la pregunta que le voy a hacer, pero
Usted dice que se hicieron todo lo que se tenía que hacer, Todo. todo lo que el manual dice, Todo. cumplieron al pie de la letra. ¿Y por qué tu hermano, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la percepción de la gente, ni siquiera en la percepción, hoy es el presidente de la República más memeable que tuvimos Y yo creo en que los hay, últimos tiempos? y yo creo que todos apoyan ahí, ¿verdad? Yo creo que todos, hay un juego político, ¿verdad? Que es nefasto en este momento. Yo creo que si todos jugáramos el partido de las expectativas favorables, otra sería la situación. Y hay una campaña importante que genera esa situación, ¿verdad? Hay una campaña importante. Todos los sectores están en contra del Y presidente. yo no sé si son todos los sectores, ¿verdad? Son todos los sectores que tienen mucho poder, que están en contra de él, son facturas viejas que se tienen que pagar y tal vez un diálogo pueda resolver el problema, no sé, ¿verdad? Pero yo estoy convencido de que si el presidente vamos a juzgarlo al final de su mandato, ¿verdad? Y va a dejar un país diferente. Yo no tengo duda. Ojalá, pues eso nos conviene a todos. Nos conviene a todos, porque todos tenemos, pero ese también es un discurso que yo escucho siempre, Jorge, nos conviene a todos, pero no todos hablan así. Porque muchos de los ataques vienen de gente que entiende de economía y que sabe que no se puede hacer más lo que se hizo. Entonces explican como si Pero fuese... querés señales. Ahí le tenés al presidente del INDER metido tal cogote en un hecho de coima y no sigue en el cargo. Nadie le Pero tocó. habrá que ver si hay elementos ya conclusivos de que... Por eso yo te iba a decir, yo cambié un poco mi visión en los últimos tiempos, ¿verdad? Porque si yo le iba a creer a lo que decía a veces, yo tengo que estar preso. Cuando me atacaba a mí o me ataca a mí de vez en cuando, como unos amigos que están acá que no vinieron, que están enfermos. Entonces yo tengo que creer, entonces si eso es cierto, sin un proceso de verificación de la prueba, de la evidencia, entonces ¿en dónde vamos a estar? Yo estoy seguro que si el presidente encuentra elementos contundentes de corrupción, él no va a dudar en cambiar a la gente. Yo estoy absolutamente convencido, así sea yo. Pues en tu caso ahí no se demostró hechos de corrupción. En el caso del titular del INDER, hay grabaciones, hay filmaciones, firmó la resolución, dejó sin efecto, lo volvió a firmar. Y yo creo que es muy pronto para que se tome una decisión en base a eso. El presidente va a tomarla. Yo no tengo ninguna duda. Si hay hecho de corrupción, él va a tomar esa decisión. En ese tema, él no tiene ganas de complicar la vida a nadie ni a él mismo, ¿verdad? Yo de eso no tengo ninguna duda. Ministro, gracias por su tiempo. Cuando quieran, un gusto estar con ustedes. Vamos a la pausa. A la vuelta ya estamos con nuestros invitados. El tema sector cárnico que está atravesando un difícil momento. Hay expectativas de que ellos se conquisten nuevos mercados, ¿verdad? Vamos a Así hablar mismo, hablamos de relaciones diplomáticas también ahí. Sí. Sí, ya volvemos. ¿Qué tenés que hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y liberá esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto, o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Seguimos en Carao Cruz, aquí por Unicanal, pero también les invitamos a seguirnos de forma paralela en Radio 1650 AM, la primera del dial. Y vamos a dar un cierre a nuestra consulta habilitada en Twitter sobre el presupuesto general de la Nación. ¿Estarías de acuerdo con el veto presidencial si el Congreso infla el presupuesto? En un 74% la gente dijo que sí, 26% que no. Vamos a ver Facebook también. 58% que sí y 42% que no. Ya cerramos este tema y ahora sí ya vamos a hablar, seguimos hablando de tema económico, tenemos que hablar de esta situación que se da con la exportación de carne. Se registra una baja en la exportación de esta proteína al exterior, también hay una afectación en cuanto a los precios y desde el sector cárnico se tiene la preocupación por lograr mayores mercados u otro mercado y se habla y se apunta en este sentido a China continental. Mencionaron de que se logró un contacto con una autoridad de ese país asiático, pero sí, el vicecónsul. Que está en San Pablo. Sí, pero existe una condición que compromete completamente al gobierno en cuanto a una relación de más de 60 años con China-Taiwán. Rompan con Taiwán, dice Fernando Serrati que le dijo. Y a cambio le vamos a dar una provincia de toda China una provincia continental. Va a comprar carne de ustedes, todo lo que ustedes producen. Exactamente, pero tenemos una crónica a continuación sobre este tema.
Uno de los sectores más afectados por la crisis este 2019 es el sector de la carne, que tuvo que enfrentar la caída de los precios y las condiciones climáticas adversas. Según el Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal, SENACSA, también se registró una baja en la exportación del producto de enero a septiembre de este año. Los datos oficiales dicen que el envío de la proteína roja local al exterior totalizó 178.000 toneladas, lo que representa 733 millones de dólares. En tanto que la cifra lograda el año pasado en el mismo periodo alcanzó 199.000 toneladas de exportación, con una suma de 852 millones de dólares. Este escenario apremia a los ganaderos, quienes abogan por lograr más mercados, además de los existentes, y apuntan directamente a la República Popular de China y a su mercado de 1.400 millones de habitantes. Pero se plantea una complicación política y diplomática para alcanzar este objetivo, pues según referentes del sector, el vicecónsul de China continental condicionó la apertura del mercado a cambio del rompimiento de las relaciones que mantiene Paraguay con Taiwán. No obstante, alientan a buscar una solución porque además de la inmensa oportunidad de negocio y la propuesta de que una provincia asiática sea abastecida con carne paraguaya, China Popular pagaría por la tonelada de carne cerca de $1.000 más. Sin embargo, existen grupos que defienden la relación que mantiene Paraguay con Taiwán hace más de 60 años. Sostienen que el Estado asiático es clave para el desarrollo de la sociedad paraguaya, puesto que la isla contribuye no solo en lo comercial, sino también en la formación de capital humano, en la educación, en la salud, en tecnología, en viviendas sociales y también en agricultura. Actualmente los principales destinos de la carne paraguaya son Chile y Rusia, le sigue Israel y luego se encuentra Taiwán con un nivel de exportación de 11.500 toneladas, logrando 49 millones de dólares. Tenemos también una pregunta para ustedes en las redes sociales que dice: ¿creen que Paraguay debe romper relaciones con Taiwán para ingresar al mercado de China continental? Sí o no son las opciones, y los comentarios también a través del hashtag COCPI. Bueno, Claudia, muchas gracias. Luis Villasanti, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, ¿cómo está? Muy buenas noches, Jorge, Claudia, un gusto de estar acá con ustedes en este programa. ¿Escuchaste lo que dijo Cerrati? Bueno, eso nosotros ya lo sabemos hace más de un año. Eso no es ninguna... Porque yo hablé con él la semana pasada, me dijo, cometo una infidencia. Nosotros nos fuimos a hablar, no sé si vos tuviste a un representante de la rural, pero él dice que estuvo con otros ganaderos, hablaron con el vicecónsul y les dijo, no hay problema. Todo lo que ustedes producen nada más a comprar. Una provincia se va a encargar de comprar, pero rompan con Taiwán. Bueno, nosotros la historia de China continental la venimos manejando hace 3 años. Lo que hizo Cerrati es algo muy nuevo, ¿verdad? Pero es una reiteración de lo que nosotros ya sabíamos. Es decir, no tiene ninguna importancia. Acá no se está buscando el rompimiento de las relaciones diplomáticas con China-Taiwán. Lo que se busca es una apertura comercial que es muy diferente. Creemos de que se puede llegar a una relación comercial, ¿verdad?, sin romper relaciones diplomáticas con Taiwán. Si bien es cierto, Taiwán es un país que ayuda al Paraguay, nosotros hemos ya tenido varias reuniones con el embajador de Taiwán y hemos sentado la posición nuestra. Nosotros no queremos regalos, queremos una apertura digna y una apertura abierta. Para que se den esos condicionamientos, primero no tiene que haber cupo. Nos dan un cupo de la carne que es de 20.000 toneladas al año. En segundo lugar, tenemos que tener más días de llegada. Eso se consiguió realmente de aumentar de 90 a 120 días. Si no, el producto de la carne tiene problemas, ¿verdad? Y después tiene que pagarnos mejor. China continental para nosotros es muy importante, pero también es importante Taiwán si es que se abre al mercado. Y Paraguay no puede estar casado ni con China continental, ni con Rusia, ni con Chile, ni con Taiwán. Nosotros tenemos que tener una variedad inmensa de mercados y ahí sacar nuestro promedio general de venta. Porque si vos tenés un solo mercado, como nos ocurre a nosotros mismos, tenemos 2 mercados importantes, ¿verdad? Entonces el 80% de la producción de la exportación va a Chile y Rusia. O sea, ellos tienen un pequeño resfrío y nosotros estamos ya con neumonía.
Entonces, en la parte comercial nadie puede decir vamos a trabajar solamente con China, vamos a trabajar solamente con Taiwán o vamos a trabajar solamente con Estados Unidos. Hay que buscar caminos diferentes, ¿verdad? Estamos, por ejemplo, prácticamente en las puertas ya de la apertura del mercado de Estados Unidos. Estamos también ahora trabajando con el Japón muy fuertemente, ¿verdad? Y la idea es llegar a lugares, procesar nuestra carne y se puede exportar como un producto ya procesado también, ¿verdad? Porque si vos agarrás y haces el contexto, hay muchísimos mercados que tienen buenos precios. Tenés Indonesia, ¿verdad? Podés pelear por Malasia, podés pelear por otra potencia del asiático, de la parte del Asia, ¿verdad? Y ir buscando, ir renovando. Porque este tema de China continental, así como lo dijiste vos mismo, ¿verdad? Este es un tema político-diplomático que no está en el, digamos, en el stand de la parte privada. Nosotros podemos presionar, pero nosotros no podemos romper relaciones ni con Taiwán, ni con Argentina, ni con nadie, ¿verdad? No tenemos esa fuerza. Esto es un tema... pero convengamos que hay un condicionamiento, es cierto. Ustedes tocan puertas, por supuesto que es interesante, estamos hablando de un gigante, 1.500 millones de habitantes, un mercado sumamente interesante, pero si ya te viene con esa condición, rompan con Taiwán. Nosotros no tuvimos esa condición así tan tajante, ¿verdad? Yo creo de que podemos abrir tenemos una pequeña ventanita, digamos, que podemos convertirla después en una ventana. Cuando ustedes tuvieron un interlocutor, ¿llegaron a hablar con algún representante? Sí, nosotros hemos enviado carta al cónsul. Pero no tuvieron esa respuesta así tan determinada. No tuvimos esa respuesta así, quedamos para dialogar, ¿verdad? Ahora, evidentemente que ellos tienen esa condición. La condición de China continental para que podamos nosotros abrir el mercado de ellos es categóricamente el rompimiento de relaciones con Taiwán. Eso todo el mundo lo sabes vos, lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Ahora, hay que ver cómo podemos llegar a ese mercado, porque por ejemplo China-Taiwán exporta 94.000 millones de dólares a China continental. 94.000 millones. Y eso, por ejemplo, es un contrasentido. En la isla Taiwán, porque Taiwán es una isla, ¿verdad? La isla de Taiwán, que es supuestamente la enemiga número uno de China continental, exporta 94.000 millones de dólares. Nosotros importamos de Taiwán alrededor de 6.000 millones de dólares. Pero no exportamos nada. Yo creo de que hay que seguir peleando dentro del comercio. Tenemos que seguir insistiendo y la rural está en eso, ¿verdad? Estamos tratando de ir paso por paso. No es fácil y el que te dice que esto es, vamos a romper con Taiwán y vamos a hacer así, te está diciendo... Bueno, tenemos lo que, cortito nomás, Belén, si puedo poner a punto. Voy a poner en contexto para que la gente que no haya escuchado lo que nos dijo Fernando Cerrati, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne. Nosotros tuvimos ya una reunión con el vicecónsul chino que está en San Pablo. En San Pablo, sí. Accedió a nos dio un tiempo para reunirnos con él en la ocasión de un viaje que hizo a Foz de Iguazú el lunes 16 del mes pasado. Y él lo dijo claramente, resumiendo, y es la primera vez que lo voy a decir en público, pues ya lo digo, pues ya lo mencioné. Ustedes tienen la llave para resolver este problema, rompan con Taiwán y vamos una provincia de China compra todo lo que produce Paraguay. Eso nos pone en una situación complicada y crítica a nosotros. Porque esto no es solamente para la carne vacuna, es el problema para la carne de cerdo, para la carne de aves, el problema para la soja, el problema para todo el mundo. Y tenemos una oportunidad que nunca tuvimos y podemos aprovecharla y nos la estamos aprovechando por un problema que reconocemos que no es un problema menor. Ahí está, clarísimo, ¿verdad? Lo que decía Cerrati. Está con nosotros también Carlos Martínez, ex embajador de nuestro país en Taiwán. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo estás? Buenas noches, estimado Jorge, Claudia, un gusto compartir con ustedes. Buenas noches, don Luis. ¿Esto se reduce a una cuestión política? No. Y digamos que sí, está en el ámbito diplomático y político siempre. Pero esto se repite, se viene repitiendo. Yo fui diputado en el 2003, 2008 y nosotros ya hemos pasado por esta etapa. Siendo diputado, fuimos invitados siempre para participar de reuniones en San Pablo con la visión de que el día de mañana
podamos hacer un viaje a China continental y que de ahí veníamos con la idea de que se pueda romper las relaciones diplomáticas con China-Taiwán. Yo creo que ellos van repitiendo, eso ocurrió en el 2003-2008, posteriormente ya incursionaron en el Senado y nunca avanzaron. Y esto se viene repitiendo. Yo creo que encontraron una beta ahí en productos cárnicos y aprovecharon esta circunstancia y es la misma cosa. Se viene repitiendo. Yo creo que, como bien lo dijo don Luis, nosotros tenemos que insistir, ya que tenemos relaciones diplomáticas con China, Taiwán, y es un aliado importante de Paraguay, 62 años, imagínense, toda una vida. Tenemos que insistir para poder hacer esas relaciones y aumentar. Yo peleé mucho, don Luis, el cupo de carne. Yo fui el primero que dupliqué en el 2010 el techo del cupo de la carne. En 2013 conseguimos otra vez duplicar y hoy llegamos a 20.635. ¿Por qué dijiste, don Luis, que no le vendemos nada a Taiwán? El año pasado se le vendió 7.000 toneladas. No llegamos al cupo. Nosotros tenemos que llegar al cupo. Sí, pero solamente por las exigencias de ellos no estamos llegando al cupo. Yo creo que si llegamos al cupo que ellos nos dan por el momento, hasta podemos conseguir, como bien lo dijo él, de que no tenga un techo. Yo creo que eso es demasiado importante que podamos conseguir con China, Taiwán, de que no tenga ni un cupo, ni un techo el cupo para que podamos nosotros exportar la mayor cantidad posible. También ellos pueden ayudarnos en los tires del Asia para ubicar nuestra carne. Claro. Nosotros hicimos realmente mucha promoción de la carne paraguaya cuando yo estuve en China y por eso veníamos duplicando el cupo de la carne allá. Bien lo dijo don Luis, imagínense, hoy la balanza comercial es favorable a China-Taiwán, una pequeña isla contra un continente. Y ellos tienen una relación que en el 2010, julio del 2010, firmaron un acuerdo. Ellos anteriormente, don Luis, no podía un taiwanés ir directamente a China continental. Tenía que triangular, ir a Corea, Japón, Vietnam y posteriormente volver a ingresar en China continental. ¿Y por qué iban los chinos de Taiwán? Porque el 60% de los capitales son taiwaneses. Entonces, ellos tenían que triangular y el 10 de julio del 2010 firmaron el acuerdo de vuelo directo. Entonces, esa facilidad ellos tienen. Ellos nos muestran acá una historia de que están peleados, pero en la realidad ellos entienden, ellos comercian y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, comerciar. Hoy nosotros estamos comprando de China continental sin problema. Tenemos vehículos, tenemos aquí grandes empresas que traen productos. ¿Por qué nosotros no le vamos a poder vender? Yo creo que nadie le condicionó a ellos también para poder entrar en el mercado paraguayo, porque ellos tienen que condicionarnos para entrar en el mercado chino. No, yo realmente con el amigo acá, embajador, lo que no acepto como paraguayo es los condicionamientos de cupos. ¿Verdad? Eso no se puede aceptar entre países que supuestamente nos llamamos hermanos. ¿Verdad? Hay una contradicción grande porque te dicen, no, pero ustedes no cumplieron con ese cupo que le damos. Es un problema de quien exporta y de quien compra. ¿Verdad? Eso está mal. Y se lo he dicho al embajador y se lo dije también a la presidenta de Taiwán cuando tuvo un almuerzo en la Asociación Rural del Paraguay, ¿verdad? Pero nada cambió. Y el tema de China continental, para que la gente entienda bien, todos queremos exportar a China continental, todos. La soja, los granos, el arroz, todo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues bien lo dijiste vos, Jorge, 1.400 millones de personas, es un continente, ¿verdad? Que te coman 3 kilos de carne por año, te imaginas que son 5 millones de toneladas. O sea, es algo gigantesco, ¿verdad? Pero vos comercialmente no podés estar insistiendo con un tema que está muy lejano. Nosotros necesitamos, la carne está pasando por su peor momento, la ganadería en general está pasando por su peor momento. Entonces, insistir mediáticamente con una propaganda que no entiendo cuál es el sentido, China continental, no vamos a lograr esto en corto tiempo.
Esto es un deseo mío, un deseo de todos llegar al mercado de China continental, pero vamos a dedicarnos a otros mercados que sí podemos tener inmediatamente una retribución. ¿Por qué? Porque la ganadería, ahora tuvimos 15% menos de exportación y cada vez vamos a tener menos de exportación. Y hay gente que dice, no, la rural está peleando, dice, para enriquecer unos cuantos. Es mentira eso. Acá si vos aumentás el precio de la carne tonelada de exportación, $1.000 por tonelada, vos estás metiendo al mercado paraguayo 350 millones de dólares más de divisa, que beneficia a todo el país, no solamente al ganadero, ¿verdad? Entonces, hay que analizar y hay que buscar mercados. Y para eso tenemos que formar una mesa de diálogo sincera, ¿verdad? Que estén todos los que estamos involucrados en el mercado cárnico, que son el Ministerio de Relaciones Exteriores, evidentemente, ¿verdad? Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria, la Cámara de la Carne y nosotros, ¿verdad? Y ver las diferentes alternativas. ¿Por qué no podemos apurar la apertura del mercado americano? ¿Por qué no podemos apurar la apertura del mercado turco, que está también en stand-by? Apuremos esos mercados. Esas son soluciones inmediatas. Después están las soluciones a largo plazo, que estoy convencido que va a ser China continental. Porque quiera sea o no, lentamente van a lograr que nosotros tengamos una diferencia con Taiwán, ¿verdad? Y nos dediquemos a exportar ahí. Porque no puede dejar de lado, creo que es la segunda potencia mundial, China continental. No puede dejar de lado, ¿verdad? A mí lo que me preocupa, y al ganadero en general, lo que le preocupa es ahora y en forma inmediata qué hacer. Tuvimos un año malísimo. Estos 1.600 millones de dólares, ¿es lo que ustedes tienen en concepto de deuda, el sector en general cárnico, o es lo que dejaron de ganar en este año? No, si dejamos de ganar, yo te levanto un monumento. No, es la deuda que tiene el sector, de toda la ganadería nacional, aclaramos, ¿eh? Toda la ganadería nacional debe 1.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque se han sacado préstamos para mejoramiento, para compra, para desarrollo, para una serie de cosas durante 20 años, ¿verdad? Y se va pagando, viste que los créditos son a 10, 12 años de plazo, ¿verdad? Y se van pagando, ¿verdad? Y hoy día la gente está desesperada, tenemos que pagar las cuentas, ¿verdad? Y encima tenemos que tratar de mantener, y esa inversión difícil de mantener si es que no se inyecta dinero. ¿Y de dónde van a sacar el dinero para hacer desarrollo ganadero en este momento? ¿Verdad? Ahora, hay especulaciones también en el precio, ¿verdad? Hay que hablar un poco con la verdad y hacer de una vez por todas un sinceramiento, con un renunciamiento de egoísmos propios del hombre, ¿verdad? Hacer un renunciamiento, sentarnos a hablar entre todos, ¿verdad? Y ver dónde podemos nosotros mejorar. A ver, Claudia. Para el señor Carlos, me estuvo fijando en algunas opiniones, ¿verdad? Como decía usted también, de que no es la primera vez que China continental genera una situación así a un país, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia? Porque hablan de que finalmente al cerrar la relación con Taiwán, como que no se cumple por parte de China continental todas las promesas comerciales que se le hace a ese país que accede a ese condicionamiento. Mire, yo le voy a explicar una cosa. Esto se viene repitiendo desde hace años. Resulta que China continental siempre es un mercado gigantesco. Imagínense lo que es alimentar 1.306 millones de habitantes. Entonces ellos se fijan, ellos compran nuestra carne de los brokers en aguas internacionales. Ellos compran nuestra soja de los brokers en aguas internacionales. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos vienen y ellos buscan en el mercado paraguayo comprar carne, buscan comprar soja. Pero ¿qué ocurre? La soja se planta, se asegura y se vende todo antes de la cosecha. La carne, acá está don Luis, nosotros vendemos cortes premium en Europa, a Chile, a Rusia, y poco es lo que sobra de nuestra producción de la carne. Nosotros producimos 560 millones anuales, creo que don Luis, y exportamos 390 miles de toneladas. Entonces, hay una pequeña diferencia. Y yo digo, ¿para qué vamos a ir a buscar en un mercado que no sobra nada? Ellos quieren cantidades gigantescas.
porque estamos hablando de un mercado muy grande. Entonces, a veces no somos tan importantes para ellos porque lo que sobra de nuestra producción, de lo que vendemos ya, a ellos no les interesa. Entonces, si ellos vienen realmente a comprar de nosotros, lo que va a hacer es comprar toda nuestra producción. ¿Y qué hacemos con los otros mercados? ¿Y qué hacemos con los otros mercados? Dejamos... A lo mejor nos obliga a perder el otro mercado. Entonces, son cosas que tenemos que tener mucho cuidado, porque la experiencia que tienen los otros países que rompieron relaciones diplomáticas con China, Taiwán, y se fueron con China continental, como en el caso de Uruguay, ellos tuvieron ese problema. Sí, República Dominicana también tuvo República Dominicana también sí. tuvo ese problema. Un ejemplo te doy con el tema de Uruguay. Uruguay tenía la mejor frazada del mundo, que Europa lo compraba para toda Europa, toda la producción de Uruguay. Cuando ellos tuvieron las relaciones diplomáticas con China continental, ¿qué hicieron? Ellos vinieron y compraron esa fábrica y trajeron simplemente de China continental y lo peinaron y lo pusieron la marca y enviaron a Europa. Perdió ese mercado, no pudieron recuperar nunca hasta hoy día. Entonces, son cosas que tenemos que cuidar, los efectos colaterales que trae este comercio con China continental. Tengo que hacer una pausa cortita, después a la vuelta me gustaría responder. Me da la sensación, Villasanti, que no se ponen de acuerdo. La posición que tiene, por ejemplo, Cerrati, la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores, Corny Pols, de la Cámara Paraguaya de la Carne, dice, para enviar carne a China tenemos que aumentar el hato ganadero. Si me habla de una deuda de 1.600 millones de dólares, imposible, voy a aumentar el hato ganadero. A la vuelta a la pausa hablamos sobre eso. Ya venimos. Si sos de cuidar mucho tu auto naftero, las naftas aditivadas de Barcos y Rodados son tu mejor alternativa para llenar el tanque, porque te ofrece una nafta para cada tipo de vehículo como Eco 85, Full 92 y Super 96 aditivadas. Todas te ofrecen la seguridad y rendimiento de un combustible de calidad superior. Carga naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver qué opina la gente sobre este tema que estamos abordando, exportación de carne a China continental, la posibilidad. ¿Crees que Paraguay debe romper relaciones con Taiwán para ingresar al mercado de China continental? En un 53% la gente dijo que sí, 47% que no. Vamos a ver Facebook, 72% que no y solo 28% que sí. La diferencia en Facebook. Acá hay dos posiciones distintas. Sí. ¿Verdad? Villasanti dice que sí. Que sí, ¿verdad? Que hay, lo que dice es que hay que vender sí o sí a China continental. Villasanti no quiso asegurar nomás si hay que romper o no relaciones. Villasanti quiere vender, nomás no le importan las relaciones diplomáticas políticas. Y bueno, entonces se entiende que sí que no claro, importa. pero acá Carlos Martínez dice las consecuencias. Claro. En todo caso, conquistemos también otros mercados, ¿verdad? Así no mismo. solamente... No solamente fijarnos en un solo mercado, porque tenemos que conquistar. Ahí están los tigres del Asia, que China-Taiwán puede ayudarnos a conquistar. Ellos mismos pueden, ¿por qué no?, dejar de ponernos un cupo y nosotros cumplir con las pequeñas exigencias que ellos dan para que podamos seguir exportando carne, ya que son nuestros aliados allá. Sí, pero no se trata solamente de la carne, mi querido embajador. Para aclarar bien, nomás por la pregunta que me hiciste, Claudio y Jorge, ¿verdad? Queremos exportar a China continental y estamos buscando los medios para exportar. Pero nosotros somos un gremio de 135 años y no podemos andar a los disparates. Tenemos que tratar de desconcentrarnos y de lograr como se debe lograr. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Una apertura comercial, que no es un imposible. Es cuestión de maquinar y de insistir y de negociar y de ver, porque así como dijo el embajador fuera de cámara, ellos nos compran muchísimo a nosotros y los brokers vienen, compran y después por ultramar nomás ya se van allá también, ¿verdad? O sea que hay una serie de cosas que uno puede ir apuntando, pero hay que también apuntar al mejoramiento inmediato de nuestras exportaciones. Porque si no tenemos mejoramiento inmediato de las exportaciones va a caer el hato ganadero.
Y como dice mi querido amigo Corny, no es que no tenemos ganado para exportar a China. No, tenemos ganado para exportar a China. Lo que pasa es que, así como digo también él, China te puede comprar todo. Entonces, si vos querés cumplir con Chile, Rusia, Israel, Taiwán y China, entonces necesitas, no sé, 100 millones de gatos ganaderos, ¿verdad? Que no tenemos, ni vamos a tener tampoco, ¿verdad? Entonces, de ahí nomás que viene lo que dijo Corny. Corny también quiere exportar a mejoramientos de mercado porque hay una diferencia de $1.100 por tonelada, ¿verdad? ¿China paga mejor? No, China paga mejor. No es por eso, China continental paga mejor. Paga mejor. China continental está en un orden aproximadamente de $6.200 la tonelada, más o menos, ¿verdad? Entonces quiere decir que es un mercado apetecible y hay que lograr ingresar comercialmente. ¿Por qué? Porque China es un continente consumidor de alimentos. Y Paraguay, las dos columnas fundamentales del Paraguay son la agricultura y la ganadería. Después no hay otra columna, ¿verdad? Hay dos columnas fundamentales. Y nosotros somos productores de alimentos. Entonces, el mejor negocio que podemos tener es con un consumidor y nosotros somos productores de alimentos. Pero en la necesidad de ustedes, el sector cárnico, de conquistar nuevos mercados, que entre paréntesis a todos nos conviene por todo, como lo que dinamiza también el sector, digo, puede poner en riesgo cuestiones políticas, diplomáticas de por medio. Y Así no sé, así es, embajador, ¿verdad? Así mismo es, pero nosotros, yo coincido con don Luis en el que tenemos que buscar la forma de comerciar con ellos. Lo que no tenemos que hacer es seguirle la corriente al vicecónsul, al cónsul que dice rompan relaciones. Entonces yo creo que el comercio tiene que decirles, miren, nosotros queremos comerciar con ustedes, queremos venderle y queremos comprar de ustedes otras cosas que estamos comprando. Hay que Las decir, relaciones usted- diplomáticas hablen con el Ustedes presidente, quieren el Poder comer rica Ejecutivo. carne, quieren comer bien, cómprennos a nosotros. Carne Déjenos, paraguaya. Carne Sí. paraguaya. eso Quieren es romper indiscutible, relaciones, hablen con el presidente. Claro, bueno, ahí está. Yo creo que eso, Coincido plenamente con él, yo creo que eso es lo que se tiene Lo que que hacer, no ¿verdad? quiero es que los chinos nos lleven, entonces nos quedamos sin nuestro asado de fin de semana. Yo creo que es importante también detallar un poco si es que este ingreso de divisas, en caso que se concrete el comercio de China continental, rompiendo las relaciones, ¿el ingreso de divisas va a sustituir toda la inversión que hace China, Taiwán en los diferentes sectores acá o no? No, yo creo que no. En ese sentido no, porque estamos hablando de un relacionamiento comercial. Entonces lo que nosotros vendemos son lo que vamos a recibir. En cambio, con China, Taiwán, históricamente nuestras relaciones es también de ayuda y cooperación. ¿Y se puede estimar un monto en esa ayuda y cooperación? Bueno, China, Taiwán normalmente en un gobierno de 5 años, lo primero que hace es comprometerse $75 millones para que se usa aquí, los gobiernos anteriores usaban para viviendas populares. Hay otras cooperaciones que vienen en el sector de las Fuerzas Armadas, en el sector de salud, en el sector de educación, que aparte de los $75 millones que dividido en 5 años ofrecen ellos siempre, también hay una cooperación aproximadamente de $140 millones comprende dentro de los 5 años del gobierno. Bueno, y 30 nosotros no somos como este gobierno, cumplimos nosotros 22 y 30, ya Sánchez tiene que ir, le dejamos. Gracias. No, presidente. gracias a vos, Jorge, Claudia, un gusto de participar acá también con el embajador, ¿verdad? Y cuando me llamen voy a estar sin falta porque es un tema que me apasiona la Yo quiero que se ganadería y junten la todos, carne. me da la sensación de que están todos por su lado. De que hay Cerrati, diferencias. Paul, usted, tienen que juntarse, me parece. El objetivo es el mismo. Y nosotros también tenemos que El juntarnos. objetivo es el Usted mismo, también. que es Cierto. exportar, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros tenemos un criterio de un manejo, como somos ya un poco viejitos, 135 años, ¿verdad? No estamos queriendo decir, prometer y crear falsas expectativas. China continental, te va a certificar el embajador, no es inmediato. Y así como dijo él, va a tener que venir una orden, no sé, rompan relaciones. ¿Y cómo nosotros no somos para romper relaciones con nadie, ¿verdad? Pero está la otra alternativa que es el comercio. Eso es más. Muchas gracias. Gracias, embajador. A tus seguir contando. órdenes, Te cuando quiero quieras. Te quiero llamar mañana a la radio porque quiero preguntarte algo también sobre este tema Con con mil más gusto, tiempo. con Dale, mil gusto. muchas gracias. A la vuelta de la pausa, atende esto. Sí. Va a estar con nosotros César Martínez Telles, representante legal de la línea 18, 29 de septiembre. Él puso en sus redes sociales, en instantes, desde el programa Caro Cruz, para echar algunas máscaras, dice. ¿Máscara de quién es lo que va a echar el representante legal de la línea 18? Vamos a ver. A la vuelta de la pausa, ya venimos.
¿Qué tenés que hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a dar un cierre a nuestro tema de China continental, la carne, también China-Taiwán. Más de 400 personas se prendieron a esta consulta que hicimos en Twitter y también en Facebook. ¿Crees que Paraguay debe romper relaciones con Taiwán para ingresar al mercado de China continental? En un 51% la gente dijo que no, 49% que sí. Vamos a ver Facebook. ¿Por qué la diferencia, verdad? Sí, 77% que no y 23% Otro público. que sí. Otro y es otro público. público. Otro público. Pero en Medio que en tiene- Facebook dicen Que no que se no, deben romper. que no. Y en Twitter ahí la mitad. Prácticamente. Más o menos. 51, 49. Sí, muy poca la diferencia. Puede ser también que en Facebook, como hay de repente más gente mayor que tenga miedo, lo que representa China continental, puede ser, o el apoyo también a lo que hace China En Facebook Taiwán. hay más conservadores. Puede ser. Bueno. No quiero ser determinante con eso, pero creo que sí. Bueno, ya está con nosotros César Martínez Telles, él es representante legal de la empresa 29 de septiembre. De septiembre, Línea Boquerón, 18. así mismo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Bien, Jorge, Claudia, amable audiencia. Y venimos con lastimosamente no pude estar en el programa anterior, donde sí iba a ser más entretenida la charla. Donde Pedro Britos tuvo cancha libre, César Ruiz Díaz también. Con César hemos tenido un careo ya hace varios años, donde yo vaticiné que el Metrobús no iba a funcionar por distintos factores y características de nuestro mercado de transporte. Tenemos que recordar que Pedro Britos es una persona que alzaba la mano para votar por la enmienda. Tenemos que remontarnos a eso. Omán Guialiana, Hugo Velázquez, Pilar Medina, Tadeo Rojas, gente que está estrechamente ligada con Juan Carlos Aveiro y Esteban Dávalos, quien hoy tiene 6 líneas, 150 coches cuando tendría que tener 400. Es la única persona a quien se le descubrió con arma de fuego en mano a su chofer, cerrándole el paso y coaccionándole al chofer de la línea 18. La única línea a la que se le sorprendió retrocediendo intencionalmente contra otra. El incendio el lunes anterior y una serie de cosas. Y ustedes tienen que hacer un parámetro y a ver si Pedro Britos les trae un extracto de las multas que le aplicó a Juan Carlos Aveiro y a Esteban Dávalos. 0. Para entender nomás, Aveiro, ¿qué línea tiene? Aveiro tiene 23, 33, 24 y 31 ahora. Yo ¿Y quiero que Dávalos? salgan de noche. ¿Y Dávalos? Dávalos tiene 128, la 18 desacatando una medida judicial. El Estado creó la doble línea 18, por eso hoy tenemos doble línea 18. Te decía, 128, 18, Cotriza, hoy la 29 que trabaja con 20 coches. O sea, él se presenta con un estandarte de 400 coches cuando no tiene más de 150. Pedro Britos dice, la línea 18 circulaba con 150 coches. ¿Y por qué circulaba con 150 o 100 o 90 coches? Yo denuncié eso. Y la Fiscalía le intima a Pedro Britos a que le haga los controles qué tipo de boletos, en octubre de 2018, qué tipo de boletos emiten estos coches. Hago la denuncia, unidades que están en el corralón, esto es de agosto del año pasado, con nómina, los mismos coches. ¿Y qué hizo Pedro Britos? Absolutamente nada. Esto tiene fecha del 2 de octubre y se tomó casi un mes para responderle al fiscal. Casi un mes, el 24 de octubre, casi un mes se tomó con todo su plana de asesores para decirle que la empresa 29 de septiembre de Boquerón tiene una prohibición de innovar, por la cual él no puede hacerle la para tan siquiera a los coches de la línea 18 y lo firma, ¿verdad? Se tomó un mes con su plana de asesores y él que es también abogado
en dar esa respuesta. Él dice, yo a estos coches que están denunciados como piratas, irregulares, y que causan los desmanes, destrozos, rotura de parabrisas y demás incidentes por la calle, yo no los puedo tocar. Ese es Pedro Britos. Ahora, cuando él se reúne con estos responsables, con los responsables de estos hechos vandálicos, entre ellos hasta disparos, que tengo la declaración jurada de la gente que dice que fue un montaje, acá tengo la declaración jurada, notariada. Por eso te digo, vamos a echar varias máscaras. Dice, al día siguiente, cuando él le reorganiza y le reagrupa a toda esta gente que maneja estos grupos paralelos o irregulares, sale y le dice al comandante, dotame de fuerza porque yo le voy a sacar la línea 18. ¿Por qué? Porque a Pedro Britos le convenía ponerse bien con Esteban Dávalos, que explota la 18, y permitir la circulación de los piratas, entonces enlutar, mancillar la figura de la línea 18 Boquerón. Una vez que hacen un desbande de barbaries, esos grupos piratas, reitero, yo hice la denuncia por evasión fiscal. Cuando ellos hablan de que nosotros evadimos impuestos, todo esto hace a las declaraciones de la SED. Todo esto hace a las declaraciones de la SED. Bueno, a la fecha de hoy nosotros tenemos IVA a favor. No podemos nomás eso reintegrar monetariamente, pero sí la empresa tiene IVA a favor. Tiene las declaraciones de IRASIS, renta, todo. Y él está tratando de distraer con el asunto de la 18 porque se metió en camisa de 11 varas con el asunto del billetaje electrónico. Un proyecto que tenía un costo inicial de $300.000, hoy está pidiendo $4 millones. Exponencialmente aumentó el costo. Y hay un problema ahí. Te habla de TDP, te habla de la otra empresa, y no se sabe a quién se le va a adjudicar, que van a hacer un programa integrado, que va a ser combinado. La verdad de las cosas, ellos no saben lo que van a hacer. Entonces lo que ellos buscan es distraer a la opinión pública y al gobierno con el tema del supuesto cese e irregularidad de la línea 18. ¿Cuándo? Esto está fechado 8 de agosto de 2019. 8 de agosto de 2019. La director jurídico de la Policía Nacional le hace una recomendación, está resaltado ahí, de que la Policía Nacional se abstenga de realizar procedimientos que tengan que ver con la línea 18 y su libre tránsito. Y eso lo dijo Pedro Britos, le tomó un mes decir que él no le podía tocar la línea 18 mientras la medida siga vigente. La jefa jurídica de la Policía Nacional dice, la medida cautelar sigue vigente, en razón a lo que dijo el juez en su momento, de que la medida cautelar está pendiente de que vuelva al organismo ejecutor, que es la primera instancia que la dictó. ¿Está resaltado? Sigue diciendo el juez competente del juicio que no se puede materializar la revocatoria de lo que ellos tanto hablan. Por eso, ellos hablan con medias verdades, y debo decir en este punto, la quinta sala ha revocado ciertamente la resolución, pero le voy a decir bajo qué presupuesto. En 2 páginas, ellos dicen, presenta un poder que lo habilite para prestar la caución. No tiene poder para dar caución. Pero vamos a ver qué dice mi poder. Y por ahí estoy loco yo, o la quinta sala no encontró una flaqueza. Vamos a ser claros. La quinta sala no encontró una flaqueza en la resolución para revocarla, entonces dice, su poder no es válido. Pero acá dice que mi poder me faculta a prestar cautela y contracautela. Y la quinta sala, donde están serviles integrantes, Linneo y Fran, que quería congraciarse con el gobierno, quiso ser ministro, Alejandrino, que también pretende, Castiglioni, que está por salir, nos lleva a la deducción de que el Poder Judicial, lejos de ser un organismo independiente, es un organismo totalmente servil y complaciente al poder político. Esa es una realidad que afecta a nuestro organismo jurídico, ¿verdad? Bueno, esto está fechado, esto es claro, el juez dice estaba vigente la medida cautelar, y Pedro Britos desvía la atención. César Ruiz Díaz viene a decir acá,
que no hay medida cautelar, viene a decir que él le apoya a Ignacio Cárdenas, que son de UCETRAMA, los afectados de la 18 paralela. Reitero, que se creó en desacato a una medida cautelar. Y Esteban daba, Ignacio le dice, no, yo no me pliego al paro. Y se queda en offside César Ruiz Díaz. ¿Por qué? Porque César Ruiz Díaz quería ganarse la simpatía de UCETRAMA. ¿Para qué? Para hacer fuerza común contra el gobierno y decirle, vos me das a mí el billetaje electrónico. Y no le das los números. ¿Por qué no le das los números? Porque tiene un costo operativo del 8% del importe del pasaje cuando él hablaba de un 3,5%. Entonces, ellos están distrayendo al gobierno, están haciendo jugarretas, tratando de distraer y ganando la simpatía en alguna manera de los gremios, que dicen ser inversores, de grandes sumas de dinero. Pero, acá yo tengo una planilla. Esto es lo que se ha pagado solamente en subsidios, en términos de subsidios. Lo que arroja más o menos 75 millones de dólares solamente en subsidios. Más 300 y más coches con bonos del Estado a $30.000 por coche. Estamos hablando de casi 90 millones de dólares ya y ellos dicen que invirtieron 70 millones de dólares. No cubren de noche, te cobran el pasaje diferenciado y otra vez te chantajean. Cuando ellos no son un sindicato, cuando ellos no son un gremio, digamos, de empleados para decirte yo me voy a paro. No, él está explotando una concesión estatal de un servicio público a riesgo y cuenta propia. Y si a vos no te va bien, pues te vas. Pero esas son las reglas. Y yo no le puedo decir al gobierno, yo me voy, porque yo tengo 400 buses por mi espalda. Y no es cierto, tiene 150. La línea 23 que tenía 120 coches, hoy circula con menos de 60 en 4 líneas. Y todo le está saliendo el tiro por la culata. Entonces están haciendo todo ese tipo de maniobras para hacer una especulación monetaria con el billetaje electrónico. A ver, doctor, para entender un poco. Todo esto que está relatando, de la trastienda, digamos, lo que hay detrás del negocio del transporte público, lo que yo quiero entender, nosotros queremos entender, el funcionamiento de la línea 18, la empresa 29 de septiembre de Boquerón, ¿es legal o no es legal? Es legal. ¿Quién les dio a ustedes eso? El Poder Judicial. El Poder Judicial. El Poder Judicial. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué les impide a ustedes ajustarse a los resortes legales similares a las otras empresas? No sé quién le tiene que dar a ustedes, si Dinatram, Viceministerio del Transporte, los municipios. ¿Por qué? El factor político. El factor político. Estrictamente el factor político. ¿Qué quiere decir el factor político? ¿Quién les tranca a ustedes Esta resolución judicial es dictada en virtud, mucho ojo con esto, y a no perderlo de vista, en virtud al derecho adquirido de la línea 18. Pedro Britos no nacía cuando la línea 18 ya surcaba los caminos de Ñemby, que cuando eso era un monte. Es la primera empresa en tener boleto único de transbordo. Es la primera empresa en no cobrarle a los veteranos. Es la primera y única empresa que trabaja de noche. A esa empresa Pedro Britos le está persiguiendo, coaccionando y desacatando una orden judicial sistemáticamente. Y reitero, engañando a la misma Policía Nacional. Cuando la Policía Nacional dice, no te metas en esto porque hay una prohibición. ¿Pero por qué? Entiendo yo eso que estás diciendo. ¿Pero por qué no participa en una licitación por el itinerario? Por la cuestión política. Pero no entiendo. Y Creo se que la cuestión adjudicaron, política. te cuento cómo es. Te explico, hay dos actores que se hicieron de dos corredores. El pacto fue este. El corredor limpio y todo ese ramal es de Juan Carlos Aveiro y el corredor sur es de los Dávalos. Ese es el pacto político. O sea, empresarial en todo caso. Dos poderosos del sector transporte que quieren agarrar todo. Y son los poderosos que vienen manipulando al gobierno con medidas verdad. Le dice, yo tengo tantos buses y te paro el país. Pero lo que no están entendiendo es que ellos con la plata dulce de los subsidios y de otras cuestiones, de los préstamos no pagados del Banco Nacional de Fomento, financian a políticos corruptos que hoy digitan a un Pedro Brito, a un Agustín Encina. O sea, en síntesis, entregan los itinerarios. Estos dos grupos grandes, Aveiro, Dávalos, se quieren quedar con el itinerario de la línea 18. En síntesis. Es que lo están haciendo sistemáticamente. La 31 van absorbiendo todas las líneas.
¿De quién es la línea de la empresa 29 de septiembre Boquerón? Son varios accionistas. Son varios accionistas. ¿Pero son los sindicatos, los choferes? ¿O No, en absoluto. Son los fundadores. Los mismos fundadores de la línea 18. No, ni siquiera hubo traspaso de... ¿Y por qué se llega a este nivel? Bueno, ahí entiendo cuál será tu respuesta, ¿verdad? No dejan trabajar. Pues este nivel de violencia que preocupa en serio. La porque violencia... puede esto ir a mayor... La violencia, es lo que yo te estaba explicando. La violencia se da con este coche. Este coche que hoy está refugiado en una empresa de Los Dávalos. Este mismo coche que... Documentalmente este coche está en el corralón. Este coche documentalmente está en el corralón. Y vamos a hablar con propiedad. La violencia la produce el Viceministerio del Transporte. Solamente el Viceministerio del Transporte. ¿No? Los vídeos de Aregüeña y compañía. A ver, este coche figura en el corralón. Con esta matrícula. Y el informe dice del oficial de justicia, el informe del oficial de justicia dice que este coche fue puesto a disposición de justicia y no fue retirado de la sede del viceministerio por no encontrarse su propietario, dice. Y este coche, sin embargo, es el que andaba causando estragos cuando estaba pintado en la línea 18 rojo y hoy se fue a causar estragos en Cotriza, una empresa del grupo Dávalos. Existe una protección y una suerte de complicidad, como dije al principio, para desacreditar a la línea 18 Boquerón. Si existieron coches piratas en cantidad masiva, y repito, yo denuncié eso, yo denuncié por escrito eso. Lo que yo percibo lo que decía, le atacan, digo, el Viceministerio del Transporte solamente a la línea 18 y a las otras que también, según tu denuncia, algunas unidades operan de manera irregular, no se actúa. Así mismo. Es más, este coche figura en el corralón. ¿Qué significa eso? Que este coche documentalmente está en el corralón y sale a causar estragos, arma de fuego, choque, roces. ¿No era un chofer de la línea 18 Boquerón que se bajó con un arma de fuego? Falso. Porque vimos un video, ¿no? Sí. Y el video... Claro, y son medias verdades. Yo tengo acá la declaración jurada. Tengo la declaración jurada. Pero porque se montó el video, doctor. ¿Cuál video? Hace poco vimos un video, se bajaba un chofer de la línea 18, se dispararon entre ellos. No. El video que vos me estás hablando es un video de un taller donde estaban 3 coches de la línea 18 y ahí enfrente había un enfrentamiento entre... No estaba en línea, ojo, no estaba en línea. Había un enfrentamiento entre microtraficantes. ¿Eso pero fue Colonia Thompson fue? No, Sinalco. Reducto, perdón. Reducto. No era el recorrido, no estaban en línea, no eran choferes. ¿Por qué? Porque no se bajaron de ahí. El enfrentamiento se produce cerca del taller, pero no eran choferes. Pero calza muy bien para decir, eran los de la línea 18. Ustedes no van a entrar con el billetaje electrónico. Ustedes siguen operando porque mostrás el documento legal. Ustedes no van a entrar ahí. Y deberíamos entrar. No tenemos nosotros problema. Es más, nosotros, así como te estoy diciendo, nosotros lejos de recibir componendas, subsidios o auxilio estatal monetario, la inversión es del pueblo, en realidad. Porque existen varios usuarios, varios dueños particulares, existen algunos coches de la empresa y que se manejan estrictamente por el costo del pasaje. El pasaje común, no diferencial. Eso te da las claras que no hace falta subsidio. Ojo, te da las claras que no hace falta el subsidio. Acá me dicen, ni puerta no tiene la línea 18, ¿es cierto eso? Y ojalá que puedan demostrar. Pedro Brito dice que esta señora que está acá sentada es una bandolera. ¿Quién señora? La señora que está ahí sentada es una bandolera que dirige una gavilla de rompeparabrisas. Nosotros estuvimos 45 días. ¿Por qué? ¿Qué hizo la señora? Día del Trabajador. Semana Santa. ¿Qué hizo esta señora, doctor? ¿Por qué la... Según Pedro Brito, que dijo acá que esta señora dirige una gavilla de rompeparabrisas. Sin embargo, en presencia de Arnoldo Vins, nosotros, ella y este señor que están ahí, vivimos literalmente en la vereda del Ministerio de Obras Públicas 45 días. Día del Trabajador, Semana Santa, Día de la Madre, todo eso pasamos
mientras algunas empresas de Cetrapan y otras se pasaban formulando denuncias y nosotros estábamos en la vereda del Ministerio de Obras Públicas. Eso significa que existe un ataque sistemático hacia nuestra persona, especialmente hacia mí, porque yo soy el que viene desenmascarando todos estos clanes. Donde yo esté, algo va a estar mal, porque yo soy el que viene desenmascarando toda la podrida que la vienen haciendo ellas. Más sorpresas tenemos en obras públicas. Tenemos muchas más sorpresas. Nosotros manejo el viceministerio del Transporte. Sí. ¿Y por qué ahí cuando dijiste le voy a desenmascarar a algunos la robaste al ministro? Para que sepan. Para que sepan, no porque ellos están involucrados. A alguna ministra de Corte, a un senador. Y tienen que saber cómo se está manejando. La ministra de Corte tiene que saber qué clase de jueces tendenciosos, serviles, están funcionando, operando en el Poder Judicial. Enrique Baqueta es miembro del jurado de enjuiciamiento. Nosotros le denunciamos ya a algunos magistrados. Este es un informe de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Nos vamos a una reunión, acá está la nómina de funcionarios del Viceministerio del Transporte, y yo busqué acá el nombre de un tal Víctor Mato y una Fara Aguirre. No encontré. Me causó una gran sorpresa porque esas dos personas, en una reunión estuvo gente de la línea 11, la 31, estuve yo y otras más, los presenta como jefe de gabinete y director jurídico respectivamente. Pero acá no figuran. Tiempo después, esta señora que te estoy mencionando se va como interina de la Marina Mercante. Se generan dos crisis terribles que vos te acordarás, donde casi hubo fuga de embarcaciones masiva a Bolivia. Y eso te da las claras, dos crisis públicas en la Marina Mercante, bajo la conducción de Pedro Britos, de personas que no están vinculadas. Eso es usurpación de funciones. Y si Pedro Britos viene apañando eso, viene desacatando sistemáticamente, la resolución fue revocada sin un argumento válido. Y sigue vigente por estar impugnada precisamente esa revocatoria. Pero ahora vamos a lo interesante. Cortito porque tenemos que cerrar. Sí. ¿Qué dice el ente encargado? ¿Qué dice el ente encargado de velar por los intereses del Estado en los juicios? Te la voy a resumir. La Procuraduría General dice: la fiscalización y control del viceministerio objeto del presente dictamen no reúnen los requisitos ni condiciones legales exigidas para tener fuerza ejecutiva por sí misma. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo acá? Y dejando al descubierto. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo acá? Y dejando al descubierto que se vulnera el derecho a ser oído, del debido proceso, de la garantía de la defensa, de la bilateralidad del proceso y de la administración, de un sumario administrativo. ¿Qué es lo que hace Pedro Britos y compañía? Le persigue a las empresas que no son afines a la gente que te mencioné. Le persigue a las empresas, les quitan los coches a nosotros, a Campo Limpio, a San Agustín, a todas las empresas que no forman parte del Tenemos que clan. cerrar acá, todo tiene que funcionar de manera legal. No solamente ustedes, sino las otras empresas también, ¿verdad? Y lo que yo rescato de este descaro que vos estás haciendo, doctor, porque te dimos media hora para hacer uso de derecho a réplica porque estuvieron en el programa anterior los otros y así hicieron alusión a la empresa, Sí, a media verdad. a la empresa que vos representás. ¿Qué es lo que se tiene que dar para que zanjar todo esto, para evitar todo este enfrentamiento, que lo que preocupa a todos es que esto le perjudique al pasajero en este enfrentamiento, en esta pelea? Esto es lo que preocupa. El único que se fue encontrado con arma de fuego es el del chofer Estamos de del acuerdo, INSE. ¿por qué es lo que se tiene que dar? Se tiene que dar respeto a las instituciones, al funcionamiento de la República. Pedro Brito está desacatando una orden judicial. Nosotros no hemos sido tan siquiera grabados, vistos, ni mucho menos sindicados. ¿Ustedes reciben subsidio? No, ¿Por es qué? lo que te estoy diciendo. ¿No reciben por qué? Porque la empresa fue cancelada. ¿Y operan con esta medida cautelar? Sí, con la medida cautelar. Y ustedes dicen que no pueden operar como operan las otras empresas porque hay una rosca de dos grupos poderosos empresariales Claro que que se quieren quedar con el itinerario de ustedes. Se están haciendo de todas las empresas, no solo de las nuestras. Nosotros somos los sobrevivientes nomás. Ya. Dale, doctor. Vamos a seguir hablando sobre este Agradecido. tema. Interesante es ampliar un poco y desnudar, porque yo no creo que los otros sean las carmelitas descalzas ni usted Te estoy tampoco dando los números demonios, reales. ¿verdad?
hay que buscar un poco Te estoy dando números escarbar reales. un poco sobre esto que estás diciendo y corroborar. Gracias, doctor. A usted, a usted. Nos vamos, Claudia. Nos encontramos nuevamente el próximo domingo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.